Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes, gracias por sintonizarnos. Como siempre nos da muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Hoy es miércoles 26 de febrero de 2020. Como siempre, estamos prestos a llevarles a ustedes los diferentes ángulos que tiene los acontecimientos que marcan el pulso de la actividad política, económica y social de nuestro país, versado precisamente con la presencia de nuestros invitados. Hoy miércoles tenemos el debate político a mediados de la semana, precisamente en la voz de la nueva generación. Nos acompañan acá y quiero saludar a Isaac Ortega. Gracias por acompañarnos, Isaac. Buenos días, Ernesto, y buenos días, Leonor, y a toda la población que nos ve a través de Diálogo con Ernesto López. Un saludo y un gusto siempre poder compartir con todos ustedes. Te saludo cordialmente, Leonor Selva, también gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, Ernesto, y buenos días a toda la población salvadoreña. Bueno, en su momento se incorpora Henry Flores y también aprovecho este momento para desearle una pronta recuperación a nuestra buena amiga Tania Pastor, que este día estará ausente precisamente por problemas de incapacidad en su salud. Así es que le deseamos lo mejor para estar con nosotros más adelante. Esta mañana en el programa vamos a tener de análisis varios temas que han estado gravitando sobre la base de la discusión política en nuestro país, especialmente cuando estamos casi a las puertas de lo que sería cumplir con el plazo que ha dado la sentencia de la Sala de lo Constitucional para lograr una verdadera ley de reconciliación nacional. ¿Han estado al tanto de lo que ha sido el proceso de consulta que el día de ayer llevó a cabo la Asamblea Legislativa, ¿no? ¿Cuál es el análisis que tienen ustedes con relación a esos temas? Leonor y también Isaac. Bueno, primeramente creo que es un buen primer paso, aunque bastante tarde, que se está empezando a hacer un proceso de discusión de la ley de reconciliación más abierto. Recordemos que hace un par de meses se ha estado intentando a lo largo del año pasado aprobar una ley sin incluir a las víctimas y a las organizaciones que representan a las víctimas en la conversación. Ahora es una buena señal que se les esté incluyendo, aunque siempre tenemos que estar vigilantes de que no haya algún tipo de madrugón. Y es que aquí recordemos que va a haber un conflicto de interés siempre, porque precisamente no solo es que muchas de las personas de nuestro sistema político eran actores en el conflicto armado que pudiesen ser sujetos a un proceso judicial, sino que incluso, muchas de las personas que son señaladas o involucradas en el conflicto están en esta comisión. Entonces es bien importante que se garanticen, yo diría, dos derechos de las víctimas, y esta es una ley que debe pensar en las víctimas. El derecho a la verdad, que es que por primera vez en la historia discutamos lo que pasó en la guerra. Yo siento que somos, por ejemplo, mi generación es una generación que no tiene memoria histórica porque nunca se ha hecho este proceso de realmente ver los casos, verlo desde una forma ya no politizada, ya no depende de qué bando yo pertenezco, voy a conocer la historia de mi país, sino consolidemos y consensuemos una narrativa de qué fue los crímenes que se cometieron, que fueron un exceso y qué fue parte de una lucha social en el conflicto de la guerra. Y eso lo tenemos que hacer por la vía judicial, porque es lo que nos permite dar una verdad más objetiva. Y el segundo derecho es el derecho de acceso a justicia de las víctimas. Y creo que ahí es donde a las organizaciones de sociedad civil tienen sus reservas por algunos de los artículos, que por ejemplo la sustitución total de sanciones de cárcel y todo. Hay también algunas preguntas sobre los montos de reparación hacia las víctimas. Era el momento oportuno para dar los insumos pertinentes y decir, no estoy de acuerdo en ese artículo. Creo que el ejercicio se llevó a cabo. No sé, Josué, ¿cuál es tu lectura? Cuéntame. Pues para mí, he estado leyendo y siguiendo un poco de cerca la situación de la ley. Me parece que ha sido un ejercicio muy positivo, como bien decía Leonor, porque da la oportunidad de
acercarse un poco más a la verdad, conocer realmente qué fue lo que pasó. Me gusta muchísimo, de verdad, que exista eso de por lo menos saber a dónde fueron enterrados o a dónde se encuentran los familiares de las personas que fueron desaparecidas, por lo menos para que las familias cierren ese ciclo. Desde mi punto de vista, muchas de las cosas que vivimos en el país vienen por parte de este conflicto social que se tuvo y que hasta el día de hoy todavía seguimos pensando de esa misma manera. Inclusive la forma de hacer política se ha basado mucho en esa época, porque los mismos entes que están dentro de la política se han mantenido ya por muchísimos años dentro de la política. Sí creo yo que es importante esta participación, porque le da el espacio de liberación, podemos decir, ¿verdad?, de las víctimas, e incluso las organizaciones civiles o todos los organismos que han tomado parte en esta responsabilidad de apoyar esta ley, este proyecto que se tiene, pues ha tardado mucho tiempo, pero gracias a Dios se tiene esta oportunidad de poder llegar a una verdad. Autores materiales e intelectuales de crímenes de guerra, que ese es el elemento que tú estás comentando, y lo quiero de manera muy textualmente plantearlo así, porque son los puntos, digamos, más sensibles que se han venido discutiendo y que todavía como que parece ser hay insatisfacción al respecto. Fíjate que dice: crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad podrían cumplir solo con un 20% de su condena si confiesan su delito o piden perdón a las víctimas, según este nuevo proyecto. Es correcto. O sea, el 20%. El 20%. Es la quita, es prácticamente la quita. Pero todavía dice de que esa pena o esa condena se va a llevar a cabo con un servicio social. O sea, no va a haber todavía dejaron esa figura. Sí, todavía está. Entonces, por lo menos hasta ayer que yo leí, todavía va ahí como entre líneas. Valdría la pena preguntarse, bueno, y entonces ¿cómo hacemos para quedar bien con unos y mejor dicho, para quedar bien con todos? Porque pareciera ser que se cumple aquel punto en el que tú llegas, bueno, ¿y con quién quedo bien? Sí, que al parecer, por lo menos los comentarios que yo he estado escuchando en diferentes oportunidades, es de que se ha hecho todo esto para escuchar a las víctimas, ¿verdad? Ok, como quien dice, sí, te vamos a abrir la puerta para escuchar tu problema, tu dolor, tu pasado, pero realmente no vamos a actuar realmente para que tú te sientas satisfecho, sino para cumplir con una sentencia. Y aquí es donde vemos que, como bien comentaban ahí la frase, una amnistía disfrazada, ¿verdad? Nuevamente, de decir, bueno, como decíamos, una pena de 20 años va a cursar 5 años, pero lo van a mandar a tener horas sociales, pues, ¿verdad?, a recoger basura o a servir en una comunidad. Creo yo que esa proporcionalidad, ¿verdad?, de que si hay satisfacción en una resolución o no, es la que ha faltado aquí, ese tacto y ese análisis de decir, bueno, por lo menos que la persona, no quiero tocar susceptibilidades, pero por lo menos que la persona resarza, ¿verdad?, de manera económica a la persona, pero no que sea el Estado quien tenga que hacer. No hay prórroga, el día de mañana tiene que ser aprobada por ley. Ya no se puede. Decía el presidente del Congreso, Mario Ponce, una tercera ya no se vale. Decía. Ya no. Yo creo que, como te comentaba en el bloque anterior, esta ley así se va a ir, aún con todas las observaciones y las insatisfacciones que existen de parte de los que realmente son víctimas de esta situación. Hay muchas cosas que no se han considerado, lo hablábamos en la pausa, y son cosas que se hablan durante los comentarios y la información que sale en medios, de que realmente no hay un acceso a información clasificada que realmente permita tener toda la verdad de una manera fidedigna, completa, que dé paz, que dé tranquilidad a las víctimas. Nuevamente creo yo que es una ley que se ha adaptado con reformas a una que se presentó antes, donde realmente había una impunidad
completa para los victimarios, y que hoy pues simplemente se ha tomado en cuenta, como decía, el 90% viene de la sociedad civil o de los organismos, pero ok, o sea, qué bien que todo has tomado en cuenta el 90%, pero ese 10% que se ha hecho es el que violenta casi todo lo que quiere la víctima. Toto, la verdad tiene dos partes y solo se quiere ver uno. A ver, aquí tengo algo que dice Yanira Zelaya. Me parece que es interesante también lo que nos escribe. No es falta de comunicación, es más bien cansancio. Las víctimas, dice, estaba entrando otro, las víctimas ya están hartas de prórrogas y mentiras sobre esta ley. Prorrogan solamente para ver cómo protegen a los culpables, cómo los cubren o hacen más dóciles sus penas. ¿Se estará de verdad manejando de nuevo en este tercer elemento de propuesta el tema de encubrir verdaderamente los culpables de todas esas atrocidades? Fíjate que yo, creo que tiene un buen punto en ese tweet, porque yo creo que parte de la poca asistencia es que este es el primer evento así grande que se hace de divulgación y de discusión abierta de la ley, y se hace 2 días antes de que los diputados tengan que aprobar una ley, cuando ellos ya han acordado que no va a haber prórroga. Entonces, de alguna forma te queda esta frustración de que vas a ir a escucharlos a ellos exponer su parte sin que ellos realmente tomen en consideración lo que tú le des como insumo, como representante o como víctima directa. Aparte, hay ejemplos en otros países donde estas consultas no se dan donde le parezca cómodo al diputado, sino que se va precisamente a aquellas zonas del país donde fue más afectadas por la guerra, y ahí se llevan a cabo consultas abiertas, porque si no le estás pidiendo a alguien que vive en Usulután, en Morazán, que gaste y se movilice hasta San Salvador. Yo creo que estas también son cosas que no solo son pertinentes a esta ley, sino si se va a hacer un proceso de ley más participativo en todas las consultas de ley, se tiene que pensar en llegar a la ciudadanía, no en que la ciudadanía tenga que estar llegando a los diputados. Y luego creo que sí hay 2 temas que son importantes. La responsabilidad tiene que ser individual, y si va a haber reducción de penas, de sanciones penales, eso se debería compensar con responsabilidad de resarcir a las víctimas, pero de la persona que cometió el delito, no del Estado. Porque si no, es como que todos los salvadoreños estamos pagando por el crimen que cometió una persona. Y tercero, la responsabilidad del Estado de ayudar a encontrar la verdad. Estos archivos no pueden ser clasificados, y no lo son por naturaleza. Acordemos que aquí hay sentencias de la Sala de lo Constitucional, y hay sentencias del Instituto de Acceso a la Información Pública que ya dicen que esta información no es reservada y que el Estado tiene la responsabilidad de entregarla. A mí realmente me da, cuando yo escucho estas declaraciones del doctor o todo lo que he venido viendo, vuelvo y repito la parte del contexto político, que inclusive suma lo que veníamos hablando de la perspectiva que tiene la población, de la clase política. Y yo veo en estas declaraciones una casi que predisposición del doctor hacia la comisión para que lo traten de una manera blanda. Sí. Percibe que hay esa... Porque he venido viendo como que primero le echa la culpa a la fiscalía, diciendo que no confía en ellos, después de que se hace pasar como víctima de toda esta situación, los pone a ellos en una situación en donde analicen ustedes si esto cabe para que me quiten el fuero. Realmente yo no me voy a cansar de decir, en otros países con los que nos encanta compararnos y decir que a eso le queremos apuntar, en otros países, al solo ser acusados, ellos mismos renuncian, se alejan de sus cargos y ponen a disposición cualquier tipo de información para ser investigados. Y aquí lo que se está viendo como que es una situación de no quiero porque aquel me puede pegar, ¿verdad? O aquel, cúbranme porque aquel me puede hacer algo. No siento yo yo estoy seguro que la Asamblea no va a desaforar al doctor.
creo que esto marcaría un precedente dentro de la Asamblea y tendrían que empezar a desaforar a muchas personas si se empezaran a sacar muchos otros casos. Ok, tu postura secunda entonces la duda a la que han expresado algunos otros dirigentes de otros partidos, otros dirigentes de otros partidos, con relación a que hay un acuerdo de antemano para poder ser... Así parece. Para no poder ser desaforado. Así parece porque vemos el contexto político nuevamente, la tensión que existe, en donde obviamente, y son los dos partidos mayoritarios de la Asamblea los que están involucrados en esto, sí. Entonces obviamente... yo te salvo y tú me salvas. Tú me salvas, yo te salvo, yo regresamos te ayudo. Regresamos al tema anterior. Exacto, volvemos otra vez. De la sospecha de creer que siendo actores, jueces... no llegamos a ninguna solución. Así es. Entonces, la población eso ve, a eso llegamos. Por eso es que a veces estas situaciones se vuelven casi que un insulto para la ciudadanía, que se pierda tanto tiempo en esto porque ya se sabe cómo va a ser el resultado. Yo he escuchado a mucha gente, familiares, amigos, diciendo ya deberían de, o sea, pasar 60 días para esto, mejor que en la siguiente reunión de la Asamblea que lo discutan y ya, y se sale. Obviamente hay muchas cosas que ver ahí, ¿verdad? Pero ese es el sentir de la población, donde dicen, ya para qué tanto show, tanta cosa, si todavía tienen que ver lo del alcalde de San Salvador, todavía hay que ver lo de Carlos Marroquín, lo de Mario Durán, lo del 9 de febrero, hay que ver cómo lo del presupuesto. A Carlos le pregunté yo ayer, a Carlitos Marroquín, y me decía de que no hay ninguna investigación contra él, ¿no? Ahí está la pregunta, ¿y por qué? O sea, es prácticamente lo mismo que se está viendo con Ernesto Mason, con Norman, donde hay una acusación, donde hay una investigación. Hay muchas aristas en todo esto, ¿verdad? Y seguimos bajo la mirada dudosa, como bien tú lo acotas, que son los mismos actores que están involucrados en las situaciones, son los mismos actores que en algún momento se autoprotegen. Pasemos así brevemente a tocar este otro tema. La Comisión de Reformas Electorales acuerda dejar a discreción de cada partido político buscar la superación o no del segundo veto presidencial a la reforma al voto desde el exterior. Durante la primera semana de febrero, los diputados aprobaron una reforma a la ley que permitía el voto de la diáspora, sin embargo, el presidente Bukele la veta. Luego, por considerarla que era inconstitucional. El día jueves, viene una segunda opción, se vuelve a vetar y ahora la gran pregunta es, ¿qué va a pasar si no se cumple con este nuevo término de aprobarse para el día de mañana? En caso de no superarse el veto, será la Sala de lo Constitucional la que va a tener que dirimir la situación según lo establecen algunos diputados. Bueno, si no se llega a ningún acuerdo, va a ser la Sala la que tenga que resolver o dirimir qué es lo que va a pasar. Yo pienso realmente que no hay necesidad de llegar hasta ahí. Creo que el presidente puede tomar una actitud en pro de llevar la fiesta en paz después de todo lo que hemos visto, de reconocer que el voto electrónico realmente no es algo viable ahorita para el país, que creo yo que es el tema que él sostiene, donde para él es importante para hacerlo más fácil. Y los diputados han salido con una nueva propuesta, pues verdad que en lo personal yo lo veo muy engorroso, muy difícil, y que debe de facilitarse un poco más. No creo que se llegue a un acuerdo realmente. Yo creo que al final la Sala va a tener que ser la encargada de porque resolver. Si lo superan, estarían de alguna manera la Asamblea atribuyéndose esa responsabilidad. Sí, además si que lo superan, van a la Sala. O sea, si superan el veto, ellos pueden o aceptar el veto del presidente y hacer otra reforma, que no creo hasta por los tiempos, a menos que pida. Sí. Entonces, la Asamblea tiene dos opciones. O le pide otra prórroga a la Sala y dice, voy a hacer otro proyecto, básicamente aceptando el veto y diciendo, bueno, ok, vuelvo a la mesa de trabajo, voy a preparar otro borrador, otro proyecto, otra propuesta. O supera el veto, y como es un veto por inconstitucionalidad,
la Sala de lo Constitucional tiene que, es como que yo digo, no, yo insisto que yo tengo la razón. A eso se refiere. O sea, el presidente ha dicho, no, yo creo que tu ley está mal. La Asamblea, al superar el veto, lo que dice es, no, yo reconfirmo que yo tengo la razón. Entonces, ¿qué? Lo llevamos ante un tercero, que es la Sala de lo Constitucional. La Sala, de todos modos, es la que ha marcado los parámetros de por qué se tiene que regular el voto en el exterior para diputación y alcaldías. Entonces, podría ellos entrar a conocer. No sé qué tanto se metería esta sala a decir cuál es la forma correcta de implementarlo. Recordemos que estamos con una sala nueva que es mucho más prudente en cuanto a sus funciones y decir de, bueno, yo soy órgano judicial, a mí no me corresponde regular. En este caso tendrían que al menos dirimir la discordia entre el legislativo y el ejecutivo. Pero no sé qué tanto llegarían a ellos a decir la forma correcta de legislar el voto en el exterior es tal. Con esto yo creo que lo que sí está quedando claro es que ya se está comprometiendo un montón el proceso de organización, porque en términos de la elección del 2021 ya estamos, o sea, ya el TCE debería de estar regulando esto, o sea... No estoy seguro si ni tiene presupuesto todavía. Ajá, ¿no? El tema del presupuesto, el tema de la organización. Hay una propuesta, pero no la ha aprobado al final. Acuérdate que es el... Sí, porque tienen que meter entonces el presupuesto para la cuestión del voto electrónico, que no son $5, pues son... Sí, yo creo que lo que se está comprometiendo ya a estas alturas, y ya al margen de quién tiene la razón o no en el tema de la ley, ya se está comprometiendo la operatividad del voto en el exterior para la elección del 2021. Y no bueno, sé si ayer digamos que ayer o antier creo, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Huelman, aseguró que será menor de $55 millones. La partida del presupuesto, ¿sí? Sí, acordémonos que la elección del 2021 es la más compleja de todas las elecciones que tenemos, y de hecho, desde que tenemos el voto cruzado, es una elección sumamente compleja, creo yo, para estándares del continente. Ahora, volvemos de nuevo al tema y a tocar la parte medular de la discusión. ¿Por qué tanta traba para que voten ellos si al final deberíamos de buscar el mecanismo más idóneo, más expedito para que se logre? Muchos ponen en tela de juicio el tema del, digamos, la manipulación o la inseguridad que puede tener el tema de un voto electrónico, por ejemplo. Porque ahí está, la esencia es eso. Ahora tiene que ser voto postal. Yo soy partidaria del voto todavía en papel. O sea, lo acabamos de ver en República Dominicana, donde se trató de establecer un mecanismo que era un paso más allá de voto electrónico. Al par de horas el sistema falló y se tuvo que volver al papel. Yo sí creo que el voto electrónico no es la vía adecuada. Eso no significa que el voto en el exterior no se tenga que garantizar. Países como Suiza todavía lo hacen por papel y son muy efectivos en hacerlo vía correo, o que lo hacen vía las embajadas o las cancillerías. O sea, muchos países tienen voto en el exterior sin necesidad de tener voto electrónico. Yo sí creo que hay que separar. Votan en sus embajadas. Votan en las embajadas, en los consulados, o es por correo. O sea, y funcionan perfectamente bien. Yo creo que aquí no hay que separar los dos temas. Creo que necesariamente se están mezclando. Y es cierto, no vamos a garantizar tal vez ya el voto electrónico para todos por un tema de presupuesto, de la capacidad de las cancillerías y todo, pero sí se tiene que ir trabajando en un plan progresivo para decir, bueno, de aquí en 5 años ya se lo vamos a poder garantizar a todas las personas y tratar de que la mayor cantidad de personas posibles puedan votar en el 2021 y en el 2024 y así progresivamente. Sí, es que ya está comprobado, o sea, hubo alguien que trabaja en el tribunal que ya demostró con hechos y se ha comprobado en otros países, otra vez, ¿verdad? Con los que nos gusta compararnos con varias cosas del voto electrónico y ha fallado, no ha sido certero, siempre han habido riesgos de invasión, de hackeo, todas estas cosas que al final lo que pueden llegar a violentar es la decisión popular, ¿verdad? La decisión de la ciudadanía. Entonces, mientras el país no esté preparado para esto, se debe de bajar el tono, porque todavía estamos en un contexto de estira y encoge, ¿verdad? De quién puede más, quién hace su voluntad, que yo quiero esto, que el otro quiere lo otro. Entonces,
mejor ahorita yo recomendaría realmente seguir con el voto por papel, ¿verdad? Así se ha estado haciendo. Simplemente hay que reforzar las medidas de control o el apoyo logístico de parte de todas las oficinas, ya sea embajadas o consulados, donde se pueda emitir el voto y que puedan ser enviados en un tiempo prudente. Fíjate, ¿no? Que una alternativa es que el presidente había dicho que habían identificado que ya había como suficientes fondos para implementar el voto electrónico. Yo creo que un plan B que es perfectamente viable es que esos fondos se usen para fortalecer a las cancillerías, donde haya más ciudadanos, más salvadoreños, para que les faciliten el trámite, el actual, el que es en papel, el que hay que registrarse, como para que la mayor cantidad de salvadoreñas puedan votar en la elección del 2021. Conscientes de la labor que realizamos y del aporte que cada uno de ustedes da desde su propia lógica, desde su propia perspectiva, les agradezco que nos hayan acompañado. Gracias. A nuestros televidentes también, te agradezco a ti, Isaac, a ti también, Leonor. Espero pues el próximo miércoles estén Tania y también Henry para compartir sus puntos de vista con relación a los temas que abordamos. Así que muchísimas gracias. Los espero hoy en radio, 6 de la tarde, debate político semanal. Julio Valdivieso, Marvin Aguilar y Ronald Umaña estarán desde luego también dando sus puntos de vista, debatiendo, como ya es costumbre los días miércoles. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y este día vamos a entrar también en Instagram, en vivo, directo, en esa transmisión digital, para que usted tenga esos canales de comunicación con nosotros. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.